diferentes, hipóstasis, digamos. Tengo que darle aquí entendido, perdón, ok. Pero escriben una misma obra. En el caso de Dostoyevsky es brutal la manera en que percibimos esa unidad en la obra. Desde el primer libro, Pobres Gentes, del que hablamos un poco el otro día, hasta el último, su obra magna, Los Hermanos Karamazov, la obra inconclusa, por cierto, que cierra su vida, notamos hay un hilo conductor, hay una serie de temas que están siempre presentes, que lo dominan, son los mismos temas que lo acosan constantemente. Conversaremos sobre algunos de ellos y haremos también lo siguiente. Veremos rápidamente cuáles fueron esas obras, solo para que tengan una, digamos, una composición, y después haremos un comentario, como les había prometido y anticipado. Haremos un comentario sobre 4 de esas obras. Son las que yo creo fundamentales, las que yo prefiero fundamentales para un conocimiento cabal del escritor. Entonces, ok, entonces decíamos, hay una serie de temas que son temas que se repiten. Son temas que Dostoyevsky no se saca de la nada. Recordemos que hay tres, diría, fuentes fundamentales que alimentarán después ese torrente narrativo de Fyodor Dostoyevsky. Por una parte tenemos la novela francesa, la novela fundamentalmente de Balzac. Eh, Dostoyevsky tradujo una novela de Balzac, fue uno de sus primeros ejercicios literarios antes de escribir el mismo, antes de escribir alguna de sus obras, porque evidentemente ya desde muy joven, desde adolescente garabateaba, ¿no? Pero antes de escribir sus primeras obras, tradujo Eugénie Grandet, una novela de Balzac que lo impresionó poderosamente. Todo Balzac lo impresiona. De hecho, él veía, Balzac era 10 años mayor que Dostoyevsky, pero aún así Dostoyevsky lo veía como una suerte de némesis, lo que no vio en Tolstoy, o lo vio de una manera distinta, pero sí lo veía en Balzac. Y de Balzac sacó, naturalmente, ya lo estarán adivinando, toda la dinámica de la novela social. La cosa es describir sobre la gente menesterosa, sobre la gente necesitada, la gente pobre. Eso es algo que claramente lo saca de Balzac. Después, Dostoyevsky aprende mucho también de Dickens. Dickens es su otro gran contemporáneo, digamos, en el marco de la novela europea, y de él también, en fin, adquiere sobre todo esa vocación por el sentimentalismo. Dostoyevsky es un gran sentimental, no es un romántico que va, pero sí es un gran sentimental. Y de hecho, la crítica que es menos benévola con él precisamente lo acusa, lo suele acusar. Estoy pensando, por ejemplo, en Nabokov, naturalmente, que es su gran crítico, entre sus pares, quiero decir. Lo acusan precisamente de sentimentalismo. Este sentimentalismo lo adquiere fundamentalmente de Dickens, pero también de Dickens le viene otra cosa fundamental, que es todo ese entorno absolutamente sombrío, si me permiten, casi gótico, que está en todas las novelas de Dostoyevsky. Dostoyevsky es pura oscuridad, es un recinto cerrado. De hecho, si se fijan, la absoluta mayoría de la obra de Dostoyevsky transcurre en espacios muy pequeños, ¿no? Es decir, algo crítico, como si sus personajes tengan que estar constantemente pegándose codazos, ¿verdad? Porque todos viven, es decir, la acción siempre se desarrolla en unos entornos precisamente muy pequeños. Y ello es así también por esto que decíamos de la atención que presta Dostoyevsky a los pobres. Hay una cosa fundamental. Dostoyevsky es un escritor, creo que lo mencionábamos también seguramente de pasada el otro día, es un escritor que surge con el capitalismo y es de alguna manera un escritor del capitalismo, del
capitalismo, si quieren, como de la misma manera que Balzac y de la misma manera que Dickens, naturalmente. Y eso en Dostoyevsky está muy, muy claro. Hombre, tan claro que incluso se cuela de manera muy básica, digamos, muy llana, en la cronología de su obra. El idiota, del que hablaremos un poquito hoy, a ver si hoy no me extiendo tanto como la vez anterior y logro acotar bien. El idiota se publica en el mismo año que El Capital. No es un asunto baladí. Estaban pensando Marx en Londres y Dostoyevsky ya fuera en su apartamento de San Petersburgo o acodado frente a la ruleta en Baden-Baden, estaban pensando sobre una misma cuestión. Es una cuestión que gravita, que pesa de una manera fundamental sobre Dostoyevsky a lo largo de toda su vida. Y es la cuestión del dinero. Del dinero. A veces la gente se pregunta, ¿por qué nos es tan contemporáneo Dostoyevsky? Como no lo son o como no alcanzan a serlo muchos otros grandes escritores del 19. No miro a nadie, pero Tolstoy sabe que estoy hablando un poquito de él. Es decir, Dostoyevsky es un grandísimo contemporáneo porque, entre otras cosas, por la manera en que leyó el capitalismo, por la manera en que leyó el dinero. Dostoyevsky está siempre pensando en el dinero, sus personajes están todo el tiempo pensando en el dinero. Él, sobre todo, si recordamos, era un hombre en fin, un hombre que había contraído inmensas deudas, sobre todo a raíz de la muerte de su hermano, tenía que ocuparse de su familia, tenía que ocuparse después de fallecida su primera mujer, del hijo de esta, de la mujer y de los hijos de su hermano, aparte de su propia familia. Era un hombre que trabajaba mucho y trabajaba por dinero, ¿no? Era una cosa muy simpática, casi tierna, ¿no? Dostoyevsky en algún momento en que los críticos no le decían, pues es verdad que cuando lo leemos con mucha atención nos damos cuenta que en ocasiones es desmañado, es decir, realmente la prosa no está tan bien trabajada. Eh, los personajes de Dostoyevsky muchas veces son dibujados de una manera parca, pero bastante precisa, la primera vez que aparecen en los libros, pero ya no vuelve jamás a describirlos. No hay evolución en ellos. El príncipe Mishkin es igualito desde la primera página de la novela, el del idiota, quiero decir, hasta la última, ¿no? Entonces es algo que se le reprocha. Entonces Dostoyevsky, que es lo que decía en un rapto, que yo lo leo como muy tierno, decía, ay, si yo tuviera el dinero que tiene Turgenev, ya verían ustedes cómo yo escribiría, pero sería una cosa primorosa, pero no puedo porque soy un hombre pobre, yo tengo que trabajar y efectivamente escribía, como saben, en aquella época la novela de folletín que se tenía que escribir y entregar, ¿no? Él a veces también le decía a los críticos, bueno, sí, es verdad que esa novela tomó por un camino que no es el caso de Humillados y Ofendidos, por el camino que yo hubiera querido, pero es que claro, tuve que entregar y te entregué muy rápido, y ya después me di cuenta que lo habría hecho de otra manera, pero ya los personajes habían tomado ese camino y ya me habían obligado, ay, si yo fuera Turgenev, si yo tuviera dinero. En fin, no sabemos qué habría sido de un Dostoyevsky con el dinero de un Turgenev o de un Tolstoy, si hubiera sido el estilista preciosista como lo es Turgenev, que es eh, acaso el mayor estilista de la novela rusa del 19, es un poco hiperbólico lo que he dicho, pero igualmente, ¿no? Eso no se advierte en Dostoyevsky y es otro de los reproches que se le hace. Entonces el dinero, decía, ocupa un lugar fundamental en la obra de Dostoyevsky. No simplemente como las monedas que pasamos de mano en mano. Evidentemente estamos hablando de un hombre que tiene un vínculo tan estrecho con la religión, que el dinero en Dostoyevsky adquiere una condición, en la obra de Dostoyevsky adquiere una condición verdaderamente mística, es decir, es una sustancia caprichosa que él, en su clave de novelista social, se pregunta constantemente cómo es que el dinero, qué cosa tan caprichosa es el dinero, que va a manos de unos y no va a manos de otros. Y por el hecho de ir a manos de unos u otros, les modifica la vida de una manera extraordinaria. Ahí tenemos algunas claves antes de entrar en las novelas. La atmósfera sombría, que es fundamental, esos lugares estrechos en los que los personajes parecen estar dándose codazos, esta cosa del dinero
y el capitalismo que él vio eso de una manera muy rápida y, en fin, su obra es también una crítica de la codicia, ¿verdad? Algo que después Albert Camus decía que no era Marx, sino que era Dostoyevsky el que mejor había leído lo que sería la humanidad en el siglo XX. Tiene mucho que ver con esto. Entonces, la atmósfera sombría apuntaba a eso y me gustaría que lo recordarais también cuando estén después leyendo a Dostoyevsky o pensando en él, esta cosa desmañada con los personajes. Yo creo que es tal vez excesivo el rigor de algunos críticos que le reprochan ese asunto. Yo creo, y tal vez podamos leer hoy algún momento, no recuerdo si en los que he seleccionado, donde podamos apreciar eso, ¿no? Pero esos trazos perfectos con los que dibuja a los personajes, si bien es verdad que ya después no volverá sobre ellos, y es como si colocara monumentos, ¿verdad?, de piedra que después serán incapaces de moverse demasiado, serán, si me permiten el símil, como si cada novela fuera, es decir, el Dostoyevsky plantara ahí un tablero de ajedrez, colocara estas figuras ya perfectamente diseñadas y las fuera moviendo a su antojo, pero ellas mismas ya no, digamos, sean capaces de evolucionar o de cambiar. Otro asunto capital, el tipo de personaje con el que opera Dostoyevsky, el tipo de mundo con el que opera Dostoyevsky, tiene como no relación con el dinero. Decía Brodsky, Joseph Brodsky, el fabuloso poeta de San Petersburgo, él decía que le gustaba pensar a Dostoyevsky como un escritor de clase media, de lo que hoy es, bueno, hoy quiero decir, en el siglo XX es la clase media. Es decir, era un hombre que manejaba un presupuesto muy modesto en su propia vida. Decía Brodsky, citando a una princesa que alguna vez aludió a esa circunstancia, una princesa de San Petersburgo, a esa circunstancia de Dostoyevsky, que decía, es que es un pequeño burgués, es decir, es un tipo de clase media, que diríamos hoy. Él no puede concebir que alguien maneje más de 6.000 rublos al año, decía esta princesa. 6.000 rublos, si se hace, en fin, el cambio es un poco complejo, pues serían unos, qué sé yo, 20, 25.000 euros de hoy. Él decía, él no puede concebir que haya una persona que tenga más dinero que eso. Si tiene más dinero que eso, para él es algo inasequible y es algo que es incapaz de comprender. Por cierto, Brodsky decía esto no como un reproche. Decía Brodsky que tal vez en ello radique, a diferencia de otros escritores europeos, de Tolstoy y rusos, de Tolstoy y de Turgenev precisamente, radica la manera en que Dostoyevsky ha sabido y ha podido perdurar, precisamente porque la visión que tuvo como hombre de clase media, tanto de la clase inferior como de la clase alta, lo ubicaba en una circunstancia muy digamos, ventajosa, sino ventajista para la observación de los hombres, ¿no? Entonces decía que esto precisamente está en relación con el tipo de personaje de los que escribe Dostoyevsky, la gente que a Dostoyevsky le importa. Yo no sé qué clase de personas estamos reunidos aquí ahora, pero casi apostaría que ninguno de nosotros le interesaría mucho. Dostoyevsky, lo que le interesaba a la gente en la que se fijaba era la gente que estaba en los extremos absolutos. Las novelas de Dostoyevsky, en ese pasaje sombrío, se mueven constantemente asesinos, personas, en fin, mujeres histéricas, hombres permanentemente aquejados de epilepsia, hombres iracundos, en fin, esa condición del límite, esa condición de estar mirando siempre los momentos más extremos de la existencia de los hombres y las mujeres, todo ese paisaje poblado precisamente por hijos expósitos, por prostitutas. Las novelas de Dostoyevsky son un inmenso burdel, todas prostitutas, por supuesto, santas, maravillosas, porque es justo lo que busca siempre en esas personas extremas, en esas personas llevadas por la vida al extremo, como veremos enseguida en Raskolnikov, el estudiante de Crimen y Castigo. Lo que busca en ellas es la manera en que
ese estar en el borde, estar en el límite, es la garantía, y Dostoyevsky nos dirá, la única garantía de la salvación, de la redención, de la expiación, de la culpa. No hay manera de conocer a Cristo, para Dostoyevsky lo dijo más muy claramente, Cristo y la verdad eran una y la misma cosa. No hay una manera de conocer a Cristo ni una manera de conocer la verdad si no es pasando por el abismo, por la cima, por el fondo, por el fondo del barranco. Cualidad tremendista que le ha servido lo mismo para que ustedes y yo lo sigamos leyendo con fervor tantos años después, como para que también los críticos en fin, se ensañaran con él, ¿no? Se ensañaran con él. Alguno decía, Strahov me parece que fue el que decía exactamente, decía, claro, como es un hombre enfermo y tiene la cabeza llena de demonios, se cree que todos los demás son así, por eso en sus novelas todos son así, pero la gente normal no somos así, ¿no? Y le achacaba un poco, digamos, la culpa a Dostoyevsky por estar reproduciendo, ¿verdad?, en sus personajes esos sus propias taras, que quizás no sea la palabra más adecuada si pensamos que en algunos casos se trataba de enfermedades. La epilepsia que, como sabemos, padeció a lo largo de toda su vida, esa epilepsia que gravitaba, les recuerdo, sobre él de una manera muy importante en el sentido de que era una presencia constante de la muerte, es decir, la epilepsia a mediados del siglo XIX era una cosa, bueno, sigue siendo una cosa grave seguramente, pero era una cosa gravísima, es decir, la gente realmente se moría, ¿no? Y esa percepción, esa sensación más bien de tener todo el tiempo la muerte delante, decíamos el otro día, es algo que está también constantemente presente en la obra de Dostoyevsky porque era su vida. Ya vimos que no fue una vida excesivamente feliz, sino que fue una vida en la que, en fin, lo atormentaron sus demonios permanentemente y esas tres mujeres que todas ellas después se cuelan en las novelas de una manera fundamental. Lo mismo en la primera, la siberiana, que Polina, este amor, esta mujer, en fin, que después se encarnó en otros muchos personajes, tal vez de alguno comentemos ahora, que Dostoyevsky siempre calificó, me refiero a Polina, a Polinaria Suslo, ¿verdad? Este amor en medio de las dos mujeres, aquella que lo dejó por un español en París, en fin, y que lo humillaba, etcétera. Y esta Polinaria es un personaje fundamental. Bueno, de hecho, es la coprotagonista del jugador. Es decir, es la mujer de la que el jugador, el joven Alexei, se enamora y por ella destruye su vida en la ruleta. Ok, entonces, decíamos, hay unas 16 obras que escribe Dostoyevsky, no vamos a tener demasiado tiempo en ello, pero sí hay un detalle que me gustaría recordarles, que es que Dostoyevsky pasa 10 años alejado del mundo literario. Recuerden que él comienza con Pobres Gentes en el año 1846, que tiene un éxito extraordinario, pero después en el 49 Dostoyevsky va a presidio, en fin, es condenado a muerte, recuerden esto, ¿verdad? Un momento también fundamental, pelotón de fusilamiento, le es conmutada la pena ya cuando se va a ejecutar, es decir, tuvo una percepción clara de la inminencia, en este caso absolutamente inminente, ¿no? De la muerte. Ello lo obliga a un paréntesis de 10 años y a los 10 años vuelve con una fuerza extraordinaria. Comienza escribiendo un par de libros que él les llama en algunas cartas al hermano, que era su gran confesor literario, digamos así, o su gran interlocutor íntimo para hablar de estas cosas, le dice que está haciendo dos novelas humorísticas o de corte humorístico. Con ello quería decir que eran novelas con un cierto ánimo costumbrista. Una de ellas, si quieren tomar alguna nota, aunque después esto lo podrán ver, una de ellas es un libro muy apreciable que ambientado en una aldea que se llama Stepanchiko, entonces se llama Stepanchikovo y sus moradores, está muy bien traducida al español.
y es un libro tal vez un poquito distinto, ese sí, ¿no? En la obra dostoyevskiana. Es un libro, decía, que escribe cuando vuelve de la cárcel y mientras prepara el que será su gran libro después de la cárcel y el destierro, que es ese libro precisamente que dedica a la cárcel y del que sí recuerdo que leímos algo el otro día. Ok, recuerdos de la Casa de los Muertos, es la traducción que más o menos manejamos en español. Después, a partir de 1866, les recuerdo que morirá en 1880, vean el lapso. A partir de 1866 es que Dostoyevsky comienza a escribir las que serán las grandes novelas de su obra, los grandes libros que harán que perdure. Y el primero de ellos, cómo no, es Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, una novela, por cierto, que le dio bastante dinero. Es decir, fue una novela muy leída en su época, no solo ahora, en fin, el siglo XX, más versiones cinematográficas, hay no sé cuántas, teatrales, y realmente es un evento en la historia de la cultura, incluso la cultura pop, si me apuran. Pero ya en el siglo XIX, ya en vida de Dostoyevsky, fue una novela que tuvo un éxito extraordinario. Vamos a glosarla. Okay. Vamos a glosarla muy brevemente, no la voy a contar, y mucho menos vamos a contar el final. Pero, en fin, conocen la historia. Es un estudiante pobre, Rodion Raskolnikov. Estamos en San Petersburgo. Raskolnikov depende de su madre y de su hermana, del dinero que le envían para poder estudiar. Ese dinero va menguando, la situación se complica y Raskolnikov se ve obligado a empeñar, en fin, determinados objetos que lleva a una vieja usurera, vieja precisamente es la palabra que se usa, cosa muy curiosa porque era una mujer de 45 años, la tal usurera. Raskolnikov se ven obligado a empeñar con esta mujer esas piezas, básicamente una piquillera de plata, un candelabro, lo típico que cabe esperar que se empeñe en una novela del 19, de la primera mitad del 20. La situación se va agriando hasta el punto de que su hermana que él adora, decide casarse con un hombre rico, un hombre grosero, un hombre tiránico, casarse con un hombre rico para así poder mantener a la familia. Todo esto va volviendo Raskolnikov, lo va poniendo en una situación verdaderamente incómoda, por decirlo suavemente, y Raskolnikov decide que tiene que matar a la vieja. Es una novela muy curiosa, Crimen y Castigo, y les voy a explicar por qué. Crimen y Castigo es básicamente una novela de detectives, es una novela policíaca. Raskolnikov mata a la vieja y hay un investigador, un detective de la policía, Porfiri, que se encargará de la investigación. Pero es una novela de detectives, me consideran muy curioso, porque el lector lo sabe todo desde el principio. El lector sabe quién es el asesino. Normalmente en las novelas de este tipo esto se trata de esconder, ¿no? Para mantener un cierto interés. El lector sabe desde el principio quién es el asesino, sabe perfectamente además quién es la muerta. Muerta, por cierto, que no murió sola. Sí, en el trance de matarla. Yo les leeré brevemente la escena del crimen. En el trance de matarla aparece la hermana de la usurera, con lo cual Raskolnikov se ve obligado a matar a la hermana de la usurera también. Eso complica sus planes, ya no desde el punto de vista práctico, técnico de un asesino, si me permiten la expresión, sino desde el punto de vista moral, porque él se había preparado muy bien para matar a la usurera. Tenía todos los motivos, había estudiado todos los motivos y no había ni una sola razón que pudiera salvar a esa mujer. Es decir, siendo Raskolnikov como él llega a considerarse, es decir, él decide que en un mundo injusto, y esto es muy dostoyevskiano, en un mundo injusto, eh, los seres superiores tienen derecho a saltarse la moral,
tienen derecho a saltarse las reglas. Es decir, una vieja usurera que Dostoyevsky durante todo el tiempo que la describirá, y algo veremos ahora, se empeñará en que la veamos como una mujer de cabello grasiento, eh, todo el tiempo con las manos como húmedas, ¿verdad? Sudorosa. Es decir, es un ser despreciable. Me acuerdo que dice que tiene una trenza como una cola de rata o algo así. Es decir, constantemente nos está diciendo a esa mujer matarla, no hay ningún problema con matarla. Pero, y aquí está la magia de esa novela de detectives, que es Crimen y Castigo. Sabemos quién la mató, sabemos por qué la mató, a la hora que la mató, las circunstancias por las que la mató. Todo eso lo sabemos. Pero lo que no sabemos y lo que nos estaremos preguntando durante el resto del libro, nosotros y su protagonista, es decir, el asesino, así como el investigador, será si es justo haberla matado. Pues es una novela de detectives donde lo que se busca no es al asesino, sino lo que se busca es a Dios o una idea determinada de Dios, un Dios que nos dé el libre albedrío como para que podamos disponer de la vida de una vieja que tiene una trenza que parece la cola de una rata. Ese es el milagro de ese libro y seguramente por eso ha perdurado de la manera en la que lo ha hecho. Conocemos al asesino desde el principio, pero ni nosotros ni el protagonista saben qué dice exactamente Dios de lo que ha hecho. La novela entonces se irá desarrollando en ese plano. Raskolnikov cree que matando a la vieja se sentirá reconfortado. Bueno, obviamente la idea era matarla y llevarse de su casa toda una serie de monedas, dinero, piezas que pudiera vender, etcétera. Con lo cual, juntar por medio de esa muerte un determinado capitalito, digamos, que resolviera sus cuitas económicas y liberara a su hermana en fin, de esta cosa de tenerse que casar con un hombre, digamos, despreciable. Pero la cosa no funciona porque no solo Raskolnikov es capaz, después de matar a la usurera y a su hermana Elisabetta, aquí hay una cuestión súper interesante también. Esto evidentemente moralmente se complica a cada paso. Dostoyevsky iba a decir, no, Dostoyevsky no, Raskolnikov asesina a la usurera y después asesina a su hermana, ya lleva dos, pero poco después se entera de que la hermana estaba embarazada, con lo cual ya lleva tres, ya ha matado a tres personas. Y ya les adelanto, su madre, la de Raskolnikov, acabará muriendo de la pena que le ha provocado ese hecho, con lo cual al final Raskolnikov, cuando se vaya a presidio, porque a presidio se irá al final, nuestro asesino, sin haber encontrado todavía a Dios, o al Dios que buscaba por lo menos, ha matado a cuatro personas, ¿no? Este es todo el argumento moral, digamos, de la novela, una novela que les recomiendo extraordinariamente y que tiene muchos más personajes, porque aquí y esto es fundamental que lo recordemos. Una de las características fundamentales de las novelas de Dostoyevsky, de la obra de Dostoyevsky, es lo que fundamentalmente el crítico Bakhtin ha llamado la condición polifónica de las novelas de Dostoyevsky. Esto realmente es un hallazgo, digamos, el literario de Dostoyevsky, la manera en que sus novelas están construidas. Esto después se verá mucho en el 20, ¿verdad? Con monólogos interiores y todas esas historias que sucederán medio siglo después. Pero ya en Dostoyevsky está esta condición, ya incluso en Crimen y Castigo, una novela tan temprana como del 1866, está presente esta cosa polifónica. Entonces las novelas están llenas, y también Crimen y Castigo, están llenas de voces distintas. Hay personajes absolutamente entrañables en el caso de Crimen y Castigo, y por eso aludo a ello. Está Sonia Mermelado, en fin, esta chica prostituta, siempre hay una prostituta encantadora, con una capacidad de redención absoluta, que le sirve al héroe para ver en ella, en su caída. Dostoyevsky, como casi todos los novelistas, poetas del 19, adoraba la idea de la mujer caída en pecado, ¿no? Todo eso servía a los efectos de la redención. Es verdad que son cosas que parecen extraordinariamente lejanas, pero cuando las vemos en el marco narrativo
de una novela que está en un diálogo permanente con la religión, pues evidentemente todos los conceptos. Sí, Dostoyevsky siempre está buscando, como decíamos, a Cristo, y la relación de Cristo con la mujer caída, con la prostituta, es básica, digamos, ¿no? De ahí esa presencia. Tal vez como último elemento, antes de leerles un breve fragmento, me gustaría cuando lean la novela, cuando vuelvan a ella o lo que sea, que el personaje del detective es fundamental, el personaje de Porfiri. Saben, a Dostoyevsky le gustaba, como algunos directores de cine, hacer pequeños, y a muchos pintores, Velázquez, Rembrandt, etcétera, hacer pequeños cameos en sus obras. Entonces, hay personajes muchas veces en las obras de Dostoyevsky que son Dostoyevsky o están directamente basados en él. A veces de una manera más, ¿cómo decirlo?, vaga, pero en otras de una manera bastante precisa. Y en el caso de Crimen y Castigo, Dostoyevsky, ¿saben quién es? El detective Porfiri, este hombre súper astuto que se da cuenta de lo que le ha sucedido a Raskolnikov, por la sencilla razón de que él sabe que él es como Raskolnikov. Lo que pasa es que Raskolnikov supo asumir esa condición de superhombre, por lo tanto sentirse por encima de los demás y asesinar. Porfiri es un hombre que estuvo a punto de hacerlo, pero se dio cuenta de que iba a ser incapaz de matar, de traspasar, digamos, esa línea, y por eso se hace policía para observar el crimen. Esto es una cosa absolutamente fabulosa, ¿no? Porque casi todo Dostoyevsky está en ese personaje que a mí, en lo particular, me resulta extraordinariamente grato. Hay un momento en que el Porfiri le dice a Raskolnikov, le dice, no, es que yo soy un hombre acabado, le dice, yo soy un hombre acabado. Y es exactamente la misma expresión que usó Dostoyevsky cuando le confiesa su amor a la que fue su última mujer, a la Sinitsina, la estenógrafa, ¿se acuerdan que comentamos el otro día? Él le dice lo mismo a esta mujer, le dice, yo soy un hombre acabado, quiero redimirme a través del amor por ti, ¿no? Esas presencias son verdaderamente deliciosas. Yo les iba a leer, me dejan que les lea un pequeño fragmento de, del momento. Voy a intentar ser bastante breve. ¿Cómo vamos? El tiempo se nos escapa, ¿eh? Pero vamos a leer un fragmento pequeño. Creo que vale la pena quedarnos con esta cosa. Yo tengo la novela en ruso. Entonces, como la tengo en ruso, lo que he hecho es buscar una traducción al castellano. He encontrado una aquí preparando ahora esta charla, y la verdad que no sé quién es el traductor. Queda muy mal de mi parte no decir el nombre del traductor, pero no lo hago sencillamente porque no lo sé. Ok, leo un poquito rápido para que nos quedemos con el tono de esta escena. Ok, vamos a empezar ya cuando el hombre esté a punto. Dice, ha llegado Raskolnikov decidido a matar a Liona, a la vieja, como la llama, la usurera. Llama a la puerta, ella abre, está el zaguán oscuro, bueno, estamos en Dostoyevsky, todo es oscuro, no hay luz en ninguna parte. ¿Okay? Entonces, él le enseña algo, pero ella no ve bien lo que es, y él le dice, no, entremos para que lo vea bien, ¿no? Luego que le empuja hacia adentro. Entonces ella le dice, ¿pero qué es esto? Volvió a preguntar, sopesando lo que él le había entregado, el paquetito, y dirigiendo nuevamente a Raskolnikov una larga y penetrante mirada. Una pitillera, es de plata, véala. Pues no parece que esto sea de plata, ¿eh? Y fíjate, sí que la has atado bien, se queja. Se acercó a la lámpara, todas las ventanas estaban cerradas a pesar del calor asfixiante, y empezó a luchar, la usurera, por deshacer los nudos, dándole espalda a Raskolnikov y olvidándose de él momentáneamente. Raskolnikov se desabrochó el gabán y sacó el hacha del nudo corredizo, pero la mantuvo debajo del abrigo empuñándola con la mano derecha. En las dos manos sentía una tremenda debilidad y un embotamiento creciente. Temiendo estaba que el hacha se le cayese. De pronto la cabeza empezó a darle vueltas. ¿Pero cómo demonio has atado esto? ¡Vaya un enredo!, exclamó la vieja, volviendo un poco la cabeza hacia Raskolnikov. No había que perder ni un segundo.
sacó, fíjense el ritmo es de novela policíaca, novela detective. Raskolnikov, pero no había que perder ni un segundo. Sacó el hacha de debajo del abrigo, la levantó con las dos manos y sin violencia, con un movimiento casi maquinal, la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. Raskolnikov creyó que las fuerzas le habían abandonado para siempre, pero notó que las recuperaba después de haber dado el hachazo. La vieja, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos grises, ralos, empapados en aceite, se agrupaban en una pequeña trenza que hacía pensar en la cola de una rata y que un trozo de peine de asta mantenía fija en la nuca. Como era de escasa estatura, el hacha la alcanzó en la parte anterior de la cabeza. La víctima lanzó un débil grito y perdió el equilibrio. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue sujetarse la cabeza con ambas manos. En una de ellas tenía aún el paquetito. Raskolnikov le dio con todas sus fuerzas dos nuevos hachazos en el mismo sitio y la sangre manó a borbotones como en un recipiente que se hubiera volcado. El cuerpo de la víctima se desplomó definitivamente. Raskolnikov retrocedió para dejarlo caer, etcétera, etcétera. Después viene la hermana, le pega un hachazo también a la hermana. Pero fíjense, es una prosa y ni siquiera está un poco viejuna esta traducción, a mi juicio, pero se aprecia enseguida ese ritmo, ¿verdad? Esa vivacidad. Casi vemos el hacha hendir el cráneo de la usurera de 45 años. Y vemos perfectamente la manera en que Dostoyevsky nos la dibuja como un ser despreciable que perfectamente podía un Raskolnikov, que se consideraba a sí mismo un superhombre, matar. Bueno, esto es lo que hay con relación, esto es lo que hay con relación a Crimen y Castigo. Yo recuerdo que el otro día preguntábamos al final, ¿verdad, Vanessa? ¿Qué leer, qué recomendábamos leer? Y yo les decía, yo creo que Crimen y Castigo, incluso en clave de relectura, son novelas que se leen de manera muy distinta cuando las hemos leído en la juventud. Algunos dicen que a Dostoyevsky hay que leerlo en la juventud, que es el tipo de escritor que lo leemos mucho mejor cuando somos jóvenes, en el sentido de cuando nos estamos formando, porque las preguntas que se hace son las preguntas que él se hace, como se formula a sí mismo como escritor, son preguntas, digamos, que le dan mucho juego, digamos, a los jóvenes o a las personas en formación. Yo no soy de esa idea. Yo pienso por el contrario, fíjense que una novela como Crimen y Castigo, decíamos, es una novela policíaca, por lo tanto, de una novela policíaca normalmente, ¿qué decimos? No la podemos releer. Pues claro, a la vez que ya sabemos quién es el asesino, por decirlo así, ¿qué sentido tiene volverla a leer? No mantendría el mismo interés. Pero claro, en Crimen y Castigo es distinta, porque igualmente desde la primera vez, estoy tratando de abrir el archivo aquí, no es nada, desde la primera vez ya sabemos quién es el asesino. Por lo tanto, no es que vayamos a, digamos, perder gran cosa. Okay. Vamos a ver qué teníamos después. Me van siguiendo bien, ¿verdad? No nos vamos entendiendo bien, estamos todos aquí, perfecto. Ok, miren. Y les decía, les recomiendo mucho esta precisamente porque creo que es una novela que ilustra bien muchas de las cuestiones que se plantea Dostoyevsky, y lo hace de una manera nada árida, digamos, lo hace de una manera súper interesante, súper amena, profunda, pero a la vez menos, digamos, pesada, que como vemos esas mismas cuestiones o cuestiones conexas planteadas en otras novelas también importantes, como por ejemplo Los Poseídos, que es una gran novela, pero de una tal vez densidad distinta. A mí hay otra novela que me gusta mucho y es la segunda que quería comentarles, que es El Jugador. Inmediatamente advertirán, claro, que en esta sí es, hombre, Dostoyevsky, que sepamos, nunca asesinó a nadie, así que claro, en Crimen y Castigo puede colarse a sí mismo, pero solo en calidad de detective o de investigador policial. Pero la novela El Jugador sí es una novela en la que está todo Dostoyevsky, si realmente eh, es una novela sobre sí mismo de alguna manera. Yo creo que es una gran novela sobre las adicciones. Es una novela de una relativa brevedad. Es una novela que cuenta una historia de amor. Es una novela que cuenta una buena historia
Miren, hay novelas de Dostoyevsky en general, pero de Dostoyevsky en particular, que es verdad que están llenas de, precisamente por esta condición del folletín, es decir, de tener que estar entregando cada 15 días, normalmente eran quincenales las revistas de este tipo, cada 15 días entregando unas planas, y entonces eso, en fin, hacía que a veces me metiera cosas de relleno, se fuera con historias de personajes que después no acabaría de desarrollar y sean cosas que queden sobrando. Un inciso de una anécdota que me gusta mucho de la primera vez que se tradujo Guerra y Paz, la gran novela de Tolstoy, al japonés, ¿verdad? El, alguien, un ruso, ve de pronto la novela en Japón, la coge y dice, bueno, pero esto tiene un número de páginas que no alcanza ni la mitad de las páginas de Guerra y Paz, que como saben es un novelón de 1000 y tantas páginas, ¿no? Entonces, indaga sobre la situación, al final encuentran al traductor y le dicen al traductor, bueno, pero ¿qué es lo que usted ha hecho? Es decir, ¿qué traducción ha hecho? Y entonces el traductor japonés de Tolstoy, de Guerra y Paz, dijo, bueno, a ver, es que esta novela cuenta una historia de amor magnífica y después el autor la llenó de un montón de escenas bélicas, de cosas sobre la historia de Rusia, tal, Napoleón, todo eso sobraba y yo en la traducción pues lo borré. ¿No? Entonces, es un caso verdaderamente extremo. Pero en el caso de Dostoyevsky, quiero decir, es verdad que se ha dicho, y con mucha razón, y todos podemos percibirlo, hay mucho sobrante, o hay algún sobrante que se pudiera quitar. En novelas como Crimen y Castigo, el jugador, no, quiero decir, a mi juicio, son novelas perfectamente completas y que el lector contemporáneo las disfruta extraordinariamente. En el jugador tenemos a un personaje que es el joven Alexei. El joven Alexei trabaja para la familia de un general venido a menos y cargado de deudas. Se van a la novela transcurre en una ciudad que Dostoyevsky llama Ruletenburg, en realidad es Wiesbaden, donde están, en fin, las ruletas de Baden-Baden y toda esta historia. Y entonces en esa Ruletenburg el general está rodeado por toda una serie de seres, hay un caballero inglés, hay un buscavidas francés, vagamente de la nobleza, que intenta sacarle dinero al general, intenta colarle además una francesa para que se case con él cuando el general se le muera la madre y herede un dinero que está esperando que llegue de San Petersburgo. La herencia nunca llega, el general cada día prácticamente manda un telegrama, por favor, ya se murió la mujer, ya se murió la mujer, y al fin un día recibe respuestas a sus telegramas, es la mujer que viene de San Petersburgo, el señor, y le dice, no vas a heredar nada porque estoy perfectamente viva. Ahí se desatan toda una serie de, fin, de circunstancias con las que no las voy a agotar a ustedes ahora, pero que vale mucho la pena leer. Y este personaje Alexei se ve arrastrado a la ruleta por su amor absolutamente adolescente por un personaje que es la hijastra del general. La hijastra del general que se llama precisamente Polina, como aquella amante de Dostoyevsky que le destrozó un par de años al menos de su vida y de la que a la que Dostoyevsky siempre llamaba sin ápice de sorna, muy en serio, que era una mujer infernal. Pues esa mujer infernal, ese prototipo es el que encarna, incluso usando su propio nombre de pila, Polina, en el personaje del jugador, la que arrastra a este pobre muchacho a la ruleta. Yo quiero leerles una escena súper pequeñita, solo para que capten el tono del el tema de la adicción y la ruleta. Okay. Esta es una edición que se hizo en Madrid y la tradujo Vladimir Ali. Y dice, este fragmento, este es un fragmento maravilloso porque el tipo el Alexei, el joven Alexei ha discutido con Polina. Polina le ha dicho, mira, mi padre está cargado de deudas, no va a heredar nada y por lo tanto esto es un tópico permanente en Dostoyevsky, ya lo vimos antes en Crimen y Castigo con la hermana de Raskolnikov, me tengo que entregar a un hombre, a un francés ahí que había otro,
para, en fin, para que las deudas de mi padre pueda saldarlas y tal. Entonces este que está perdidamente enamorado de ella le dice, no, 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 mira, tengo unas monedas, me voy a la ruleta, yo estoy seguro que voy a ganar, porque este hombre más creía él que había desarrollado un método infalible para ganar en la ruleta. Les leo un fragmento muy pequeño para que disfrutemos juntos del ritmo. Dice el personaje, es una novela esta que está narrada en primera persona. Dice, recuerdo con claridad que incluso sin que el orgullo reclamara mi atención, me sentí de repente inundado por un deseo terrible de arriesgarme. Tal vez el alma, pasando por tantas emociones, no se siente satisfecha por las mismas, sino únicamente alentada por ellas y exige más y más, sintiéndose más poderosa cada vez, hasta que al final cae completamente rendida. Y no miento cuando digo que si las reglas del juego me hubieran permitido apostar 50.000 florines de una vez, lo habría hecho sin pensar. Los que me rodeaban gritaban que estaba loco, que ya había salido el rojo 14 veces. Monsieur ha gagné déjà 100.000 florines. El señor ya ha ganado 100.000 florines, escuché decir a una voz cerca de mí. De pronto volví en mí. ¿Cómo? ¿Que había ganado 100.000 florines? ¿Pero para qué quería más? Me abalancé sobre los billetes, me los metí en los bolsillos sin contarlos, recogí todo el oro que me sobraba y todos los fajos de monedas de oro y me apresuré a salir del casino. Todo el mundo se reía mientras salía de las salas de juego mirando mis bolsillos que se partían y se balanceaban por el peso del oro. Creo que llevaba, ok, y entonces, y termina esa escena, dice, corrí a mi piso y abrí la puerta de par en par. Allí estaba Polina, sentada en mi sofá con los brazos cruzados, la vela encendida frente a ella. Me miró presa del asombro y por supuesto mi aspecto debió resultarle lo más extraño en aquel momento. Me detuve frente a ella y comencé a apilar el dinero sobre la mesa. Bueno, en fin, una escena muy de casino. Y esto. Es una novela fantástica, el jugador. Y la verdad que les recomiendo mucho, mucho leerla. En ella vemos a otro Dostoyevsky, vemos a un Dostoyevsky que trata precisamente de purgar sus propios demonios por medio de su adicción, una adicción al juego, como comentábamos la otra tarde, que, en fin, que hacía que perdiera prácticamente todo lo que ganaba para desazón de su, naturalmente para desazón de su mujer. Fíjense que esta novela está publicada en el mismo año que Crimen y Castigo, 1866. La escribió deprisa, necesitaba el dinero con urgencia. Siempre el dinero detrás de Dostoyevsky. La tercera novela de la que quiero hablarles es El Idiota. Es una de mis novelas preferidas de Dostoyevsky. Es un novelón y es una tremenda historia de amor con todos esos elementos que siempre hay en Dostoyevsky. En este caso, y voy abreviando, voy abreviando lo que contaré de esta novela porque el tiempo se nos va echando encima. Es una novela fabulosa donde un hombre, un bobo, tonto. Hay una tradición rusa del tonto del pueblo, ¿verdad? En cada aldea es una figura que se usa mucho en los relatos que tienen que ver con la religión, incluso en novela contemporánea. Mikhail Kuraev tiene una estupenda que yo mismo traduje para Acantilado, que les recomiendo, Petia, Camino al Reino de los Cielos. Es esta figura del tonto del pueblo, mediante el cual un escritor moralista, también Dostoyevsky evidentemente es un escritor moralista, usa estos bobos para revelar a través de ellos, naturalmente, las verdades que todos los otros, dominados por la codicia, por las pasiones, por la lujuria, en fin, por todas estas cosas, no somos capaces de apreciar. Entonces este bobo no es tan bobo como parece, que habría dicho mi abuela. Y este príncipe Mishkin es un personaje absolutamente delicioso. Es un personaje de la nobleza también venida a menos en el pequeño burgués que decía Brodsky de Dostoyevsky. Esto es permanente, el burgués rebajado a la misma categoría existencial en términos económicos sociales de Dostoyevsky. Este príncipe Mishkin es una criatura absolutamente adorable. Se ve dividido entre el amor por dos mujeres, una prima lejana suya, Aglaya, que es la típica joven de sociedad, lista,
llena de ansias, de anhelos. Es una suerte, si me apuran, de Emma Bovary, aquella Madame Bovary después de Flaubert, pero avant la lettre, ¿verdad? Es como en ciernes, es como una Madame Bovary en ciernes. Esta Aglaya, que es un personaje muy hermoso también. Y después está esta Aglaya y después está Nastasia Filipovna, que es uno de los grandes personajes femeninos de Dostoyevsky, cómo no, otra mujer caída, prostituida, y tal, que vive unas circunstancias determinadas. Ambas pugnan por el amor de Muishkin. Al bobo le salieron dos novias y él tiene que decidir entre ambas y acaba decidiendo, cómo no, se los digo, sí, bueno, acaba decidiendo en favor de la mujer caída porque piensa precisamente desde su estatura moral que esa es la que más lo necesita, que la otra ya de alguna manera eh, eh, se organizará su vida, pero la mujer caída, la mujer perdida no podrá. Aquello acaba como el Rosario de la Aurora, la mujer caída cuando ya se van a casar, lo abandona por otro, por Rogozhin, un personaje súper interesante también que acaba asesinándola. Eso es puro Dostoyevsky. Les recomiendo mucho esa novela y como son las 7:56, no les voy a leer el fragmento que tenía pensado porque se nos echan encima los hermanos Karamazov. Los hermanos Karamazov, si recuerdan de la charla que tuvimos el otro día, es la última de las obras de Dostoyevsky y es la obra, su obra capital, o al menos él la concebía como tal, como su obra capital. Es, por cierto, la única novela, el único libro que Dostoyevsky se pudo tomar tiempo, sí, se pudo tomar tiempo para escribirla. Las otras, decíamos, todo era con prisas y en busca del dinero. Pero si recuerdan, con su tercera mujer, con su segunda mujer, su tercer amor, había logrado una determinada estabilidad económica, era una mujer que le llevaba muy bien las cuentas, había comenzado a publicar una revista propia, el diario de un escritor, esto le generaba bastantes ingresos y pudo Dostoyevsky dedicarse a escribir esta novela. Por eso es estilísticamente y también en muchos otros aspectos, en la propia arquitectura, ¿verdad? De la narración, uno de sus libros más acabados, nunca mejor dicho. Es un libro de alguna manera inconcluso porque, bueno, el libro no es inconcluso, pero el proyecto sí, porque Dostoyevsky contaba con escribir una segunda parte donde desarrollara la vida de uno de los personajes más hermosos. Hay muchos personajes en Los Hermanos Karamazov, pero básicamente se trata de lo siguiente. Otra vez, como no, es una novela policíaca, es una novela detectivesca, pero en esta sí no sabemos quién es el asesino y toda la novela transcurre durante la investigación en fin, de ese asesinato y la pesquisa por la identidad del asesino. El asesinado es Fyodor Karamazov, patriarca de la familia, un hombre absolutamente dominado por la lujuria, un hombre absolutamente grosero, despreciable. Estos personajes Dostoyevsky los dibuja con tres trazos como Picasso o una paloma, ¿no? Entonces este Fyodor Dostoyevsky cae asesinado. Tiene tres hijos de dos matrimonios, son hijos muy distintos y cada uno encarna, es decir, cada uno juega un rol fundamental en la narración. Tiene primero el hijo mayor, Dmitri, que es su socias de alguna manera, ¿no? Está hecho a su imagen y semejanza, es también un hombre, en fin, curioso, codicioso, en fin, le gusta la vida de acción, por decirlo rápido. Después está en el medio Iván Karamazov, que es el joven radical, digamos, es ateo, está cercano a las ideas, digamos, socialistas, y es un tipo que está como de vuelta de todo, cargado de odio, cargado de rabia, representa esa juventud que venía creciendo en Rusia y que será la que al final hará la revolución de 1905, que traerá después la del 17 y los horrores por todos conocidos. Ese es Iván, el del medio. Y después viene el último, que es este personaje, Alyosha Karamazov, que es novicio en un monasterio. En fin, es la santidad, son tres muy distintos. Y después hay un cuarto hermano,
habido fuera de los matrimonios, que fueron dos, les decía, de Fyodor, que es Smerdiakov, un tipo raro, torvo, por cierto, como Dostoyevsky, también epiléptico, y que es al final el que asesinó a su padre, cosa que no... La novela transcurre por unos derroteros extraordinariamente interesantes y es la gran novela de Dostoyevsky sobre, es decir, todas sus preocupaciones con relación a la religión, todas sus preocupaciones con relación a Dios, todas sus preocupaciones que nacen de la época del destierro en Siberia sobre la relación entre el pueblo llano ruso y la idea de Dios que les vende el clero y les venden los intelectuales, todo eso está ahí de una manera no precisamente sintetizada, porque hablamos de una novela de una extensión absolutamente abrumadora. Es sin duda un libro que toda persona ya no interesada en Dostoyevsky, que toda persona culta realmente debería leer. Es la guerra y paz de Dostoyevsky, por decirlo así. Es su gran libro y me gustaría mucho que ustedes le dedicaran un tiempo. Hemos visto hoy, pues, algunas claves de quién era Dostoyevsky como escritor en su obra, cuáles eran los temas que le interesaban, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Cristo, quiénes eran los personajes que para ello utilizaba, personajes siempre que se movían siempre en los bordes, siempre en el límite, siempre personajes liminares, siempre esos extremos de la sociedad. Eso ciertamente es lo que lo hizo grande y lo que lo hizo perdurable. Seguramente disfrutamos enormemente con otros escritores del 19, o incluso de finales del 19 o principios del 20, pero como pocos. Disfrutamos con Dostoyevsky precisamente por esa cercanía y porque supo elegir, elegir un método literario, digamos, una herramienta literaria que es la novela policíaca, la novela detectivesca, que ciertamente, aunque antes pudiera parecer que no, le vino como un guante a su idea de representar los conflictos religiosos de esa generación de una manera más cabal. Con eso vamos terminando por hoy, pero seguro querrán preguntar algo, Vanessa. Sí, sí, Jorge, muchas gracias por la sesión de hoy y vamos a darle la voz a quien quiera preguntar, quien quiera participar, por favor, prenda su micrófono. Paloma, transmites tu pasión, estas lindas pinceladas de las obras, dice Paloma. ¿Hay alguien que quiera comentar? Pues yo nada más, perdón, Sí, adelante. perdón, no levanté la mano. Yo nada más ya super odio a la usurera, me urge saber las primeras páginas. Casi la quiero matar yo misma. A la usurera. Ya, Jorge, bueno, sí. Dime. Yo quería pedirte, que me imagino que los demás a lo mejor también comparten ese interés, que si nos leías un breve párrafo de esto que nos leíste de Crimen y Castigo en ruso. A mí me encantaría escucharlo en ruso. ¿Es posible? Sí, lo que pasa es que tendría que buscar el libro. Pensé que el que tenías era el ruso. Sí, no, es el que tengo. Lo que pasa es que no lo veo aquí ahora, tendría que ir a buscarlo. Yo creo preferible anotármelo y comenzamos así la próxima vez. Perfecto. Sí, porque me encantaría escucharlo. Si en español es un discurso potente, en ruso no me lo quiero imaginar. Y aquí, los hermanos Karamazov tengo aquí eso, pero no veo en esta pila el este. Ok, bueno, pues eso te lo debo. Sí, no, claro. ¿Alguien más? Si no, para concluir con esta sesión. Marcela del Peral, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero me encantan las clases, las disfruto muchísimo. Compré Crimen y Castigo, llevo la mitad
Pero mi pregunta es, ¿qué tan mala puede ser una traducción? O sea, ahorita, 200 años después de que los escribió y lo han traducido muchísimas veces, esta, la verdad, compré una edición económica porque no tenía mucho dinero, pero... Esa es la edición de la editorial Alba, ¿verdad? Pues no sé, pero no viene el nombre de... No, Colecciones Fractales. Ok. No trae el nombre del traductor. La verdad es que una de las razones por la que lo compré es porque tiene la letra grande y es más fácil leerla, pero ¿qué tan mala puede, o sea, qué tan malo puede ser comprar cualquier libro en lugar de comprar el de una editorial reconocida? O sea, ¿qué tanto? Bueno, Marcela, fíjate, le estás preguntando a un traductor, así que voy a ser muy severo. No, yo pienso, mira, con los clásicos rusos en particular, no sé esa traducción con la que estás trabajando, pero con los clásicos rusos se da una circunstancia, que es que al principio, durante muchos años, los clásicos rusos, Turgenev, Tolstoy, Dostoyevsky, como no había traductores del ruso al español, se traducían del francés. Es decir, realmente nuestros escritores y lectores en toda Hispanoamérica de principios de siglo a los clásicos rusos no los conocieron en traducciones directas, sino en traducciones, en fin, como una mediación. Eso por una parte. Después los primeros traductores, bueno, algunos eran mejores o peores. Con el ruso realmente algunos eran bastante buenos. Está Laín Entralgo, que hizo muchas traducciones. Es uno de los primeros rusistas, digamos, que hizo traducciones. Estoy hablando del siglo XX, años 20, 30, 40 o así. Y después hubo otros. Pero yo lo que sí pienso es lo siguiente, y en eso coincido con muchísima gente, no solo con mis colegas, ¿no? Los libros, los clásicos deben traducirse al menos cada 2 generaciones. Una traducción de Dostoyevsky hecha hace 60, 80 años no es la mejor que puede leer un lector contemporáneo. Entonces, en los últimos años, sobre todo en España y sobre todo porque por el financiamiento que nos ha concedido una fundación rusa, se han vuelto a traducir a los clásicos en traducciones extraordinarias, extraordinarias. Y lo digo así con todo el peso porque yo no he hecho ningún clásico, la verdad. Yo no, es decir, no estoy hablando de mi trabajo, por eso lo digo con más fuerza todavía. Extraordinarias. Yo en particular recomiendo siempre las traducciones de la editorial Alba, de Madrid. Donde hay traductores, colegas míos extraordinarios, Fernando Otero, Marta Rebón, Marta Sánchez. Somos un grupo de traductores. Por eso yo recomiendo, porque realmente la experiencia de lectura es mucho más agradable y mucho más plena si leemos a traductores contemporáneos. Pero como mismo te digo eso, también te digo, hay traducciones antiguas que son excelentes, tienen a veces la virtud de que están escritas en una lengua española que es más cercana a la lengua rusa en la que se escribió el original, y aunque es una lengua española que ahora nos suene un poco vieja, pues también tiene esa cercanía con el original, o puede tenerla si es buena, y eso no está mal. Lo importante es leer, pero sí, siempre, cuando compramos libros de editoriales potentes, responsables, que las hay muchas, en el caso ruso, Acantilado, Galaxia Gutenberg, por ejemplo, la propia Alba, Vanessa nos podría decir muchísimas más seguramente, es mucho más aconsejable. Y es bueno que nos fijemos en el nombre de los traductores. Hay traductores excelentes. A mí me gusta mucho la gente donde dice, leí tal de Tolstoy. ¿Ha traducido algo más ese traductor de Tolstoy? Digo, magnífico. Es decir, es que ha calado la cosa, le ha gustado, ¿no? Y eso es bonito. Es como, voy a banalizarlo un poco si quieres, pero es como cuando vamos al cine a ver películas dobladas y siempre un mismo actor dobla a otro que nos gusta mucho. Entonces esa voz ya la tenemos como reconocida y no sé. Gracias. Lo que no quiero es que nos pase como esa traducción japonesa en donde está lo Claro, mismo claro. de la obra. No, ese sí es un caso extremo. Pero bueno, esta dice del 2020, espero que no esté tan mala, pero para comprar las otras obras en... ¿Pone el nombre del traductor? No, Ah. ya lo revisé, no viene.
Gracias. Algo más. A ver, venga, algo más. Estaba por Yo ahí. quisiera decir algo, ¿puede ser? Sí, Alina, nada más había, luego coméntalo Alina, luego sigue David y después Paloma de nuevo. Vamos, Muy Alina. rapidito, porque quiero hablar un poco sobre Jorge, que conozco hace muchos años, y sobre su función de traductor. Pues Jorge no es apenas un conocedor de Dostoyevsky. Jorge es un traductor espectacular, que un poco que yo viví en Rusia también, yo estudié también en Rusia, y es impresionante cómo tú sientes, ¿no? Cómo tú consigues, digamos que sentir toda esta cuestión de la vida en Rusia, de los hábitos, de la naturaleza, de los lugares, de todo. O sea, todo el entorno ruso, cuando Jorge lo traduce, es espectacular, es impresionante. Y sobre todo, por eso recomiendo un libro que tradujo que se llama Zuleija, Abre los ojos, que es espectacular, y que yo, como estudiante cubana, también soy cubana, igual que Jorge, que estudié allá, me trasladé al lugar y lo viví como si estuviera allí. Lloré, me impresioné, me ericé, me emocioné muchísimo. Y esto es algo que Jorge lo lleva muy único, y no solamente como un conocedor de la obra de Dostoyevsky o de los escritores rusos, sino como un excelente traductor al ruso, o sea, del ruso al español, quiero decir, ¿no? Felicidades por esta charla. Yo me tengo que retirar ahora y quiero estar presente en la próxima. Me perdí la primera, pero voy a rescatarla por ahí. Y felicidades a ti, Vanessa, por provocar esto, y gracias a todos por escuchar a Jorge, que mucho tiene que decir sobre Dostoyevsky. Buenas tardes para todos. Gracias. Gracias. Gracias, Alina. Gracias. Coincidimos lo comentamos la semana pasada en cómo conocí a Jorge siendo traductor, y donde yo en ese libro de Zuleija, Abre los ojos, volvía al nombre de Jorge, porque la traducción a mí me pasó igual con Crimen y Castigo, que leí hace muchísimo, ni siquiera sé quién era el traductor, pero Crimen y Castigo ha sido una de las novelas que más me ha removido, pero literal, físicamente me remueve. O sea, lo leo y yo decía, no puede ser. Son sensaciones que pocas veces les puedo contar con 5 dedos. Pocas novelas me han provocado esas sensaciones, y una es ella. Pero bueno, David, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Jesús. Perdón, Jesús, sí, adelante. No te preocupes. Ya ve que ahorita usted comentó de Dostoyevsky, bueno, comentó algo acerca de Dostoyevsky, que lo menciona Albert Camus, el filósofo. Aquí tengo una duda más que nada relacionado ahorita que mencionó esa parte. Hace unos días estaba leyendo que a Dostoyevsky se le considera como un precedente de la ideología existencialista por lo de su obra, la de Crimen y Castigo. Ya ve que usted mencionó que ahí habla mucho de la fe, de la búsqueda de Dios y toda esa cuestión. O sea, por esa misma obra se le puede considerar a Dostoyevsky como un precedente del existencialismo junto con Søren Kierkegaard. Sí, definitivamente sí, sobre todo porque uno de los componentes ideológicos fundamentales del existencialismo será la noción de nihilismo y la idea de los nihilistas, que son en la obra de Dostoyevsky, particularmente en Raskolnikov de Crimen y Castigo, eso está muy, muy presente. Es fantástico que digas eso, Jesús, de la manera en que se lo hereda para el existencialismo. De eso precisamente vamos a hablar en la próxima sesión, que es la que llamamos la eternidad, porque precisamente en ella vamos a ver todo lo que salió de Dostoyevsky, lo que se le atribuye con razón y lo que se le atribuye también sin razón, porque a Dostoyevsky se lo considera no solo uno de los iniciadores del existencialismo, junto con Kierkegaard, etcétera, sino también, por ejemplo, de la psicología freudiana. Es decir, un Dostoyevsky antes de Freud, que habría sabido ver en los complejos infantiles, en todas estas cosas, proyecciones de lo que después sería la personalidad de los adultos. Así que sí, llevas toda la razón. Ok. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Palomita, adelante. Es que tenía una duda, andaba escribiendo algo, de qué libro tradujo Jorge
No o sea, no alcancé a apuntar el nombre del que, o sea, del que estábamos hablando al principio. Traducido por él. Vanessa, ¿se refiere a Zuleija abre los ojos? No. No, Paloma, porque tú estabas en lo de Zuleija, ¿verdad? Sí. No, yo sí, también, pero ahorita hiciste mención de algún otro Oh, libro al bueno, principio de que, sí, creo que puede ser cuando mencioné uno relacionado con esta idea del uso de los bobos del pueblo en la literatura, y mencionaba uno que había traducido para editorial Acantilado, que se sí, titula Petia, Camino al Reino de los Cielos. Petia, Camino al Reino de los Cielos. Yo les recomiendo mucho porque es sin duda una de las principales editoriales españolas y de las que más atiende a la literatura rusa y del este de Europa en español. Les aconsejaría que entraran a acantilado.es, a la página del editorial. Seguramente Vanessa puede ayudar con eso, recomendar libros de ese editorial. Ahí, por ejemplo, si buscan mi propia ficha, Jorge Ferrer, como traductor, verán los libros que he traducido y te aparecerá esto. Por eso te lo digo, Paloma, porque te será más fácil. Y ok. verán muchos libros rusos que se han traducido en ese editorial que son extraordinarios y los que seguimos haciendo. Ahora mismo tengo 2 más que salen ahí. Uno ya entregado y el segundo de Guziel Yágina, creo que te lo comentaba Vanessa, que ya estoy trabajando en él. Ok, muchas gracias. A ti. Bueno, creo que ya son todos. Sí, creo que sí. Si hay alguien por ahí que levante la mano. O Marcela, ¿querías hablar de nuevo? Sí. La verdad era la misma pregunta, pero pues era un poco como Alina que se tuvo que salir, que esa era la pregunta, que nos dijera que si ya leímos Zuleija, ¿qué otros libros de Jorge, traducidos por Jorge, nos podría recomendar que pudiéramos conseguir aquí en México? Pero bueno, eso de que pudiéramos conseguir aquí en México, yo estoy segura que tú harías algo para... Eso Vanessa, eso seguro Claro. que Vanessa lo dirá mejor que yo. Sí. Claro, los de Jorge también, que acuérdense que por pandemia estuvo parado un poco la importación, pero ya se está reactivando, ya estamos otra vez recibiendo cuestiones de importación y solamente es que se enfilen las relaciones con las editoriales en España, pero ya está. Seguimos teniendo Acantilado, Alba, todo eso, lo de Dostoyevsky está en estas editoriales. Sí, Jorge, adelante. Y si me permiten, este sábado, el pasado mañana, presento en la Feria del Libro de Miami mi libro sobre el coronavirus. Lo presento con una escritora mexicana, por cierto, y con un escritor boliviano norteamericano, Edmundo Paz Solán. Así que si lo quieren ver, si quieres, te puedo enviar el enlace, se podrá ver online. Y Por será muy favor. interesante. Ya sé que será interesante porque lo hemos grabado. Como no podemos viajar a Miami por la pandemia, lo hemos grabado ya y ha salido una cosa súper interesante. Y la escritora mexicana, que ahora mismo no recuerdo su nombre, me pareció, es que lo grabamos hace un mes, pero me pareció fabulosa absolutamente. Bueno, si me das un segundo te lo digo. Si tenemos Sí, un y segundo si nada tienes más. también, tenemos el chat de este evento y lo puedo compartir en Gandhi. Una escritora mexicana que acaba de escribir un libro, bueno, no lo acaba de escribir, pero ha hecho un libro también sobre esto de la pandemia. Mira, aquí se los voy a decir ahora, perdóname, es que me parece importante porque no es bonito que no me haya acordado. Ya lo estoy abriendo en el teléfono. Es una mesa que se titula Historias en tiempos de pandemia en la Feria del Libro de Miami, que empezó hace 2 días y acaba el domingo. Se emitirá online y la escritora mexicana es Verónica Murguía, Ah, sí, sí la conozco. novelista, cuentista y antóloga, etcétera. Y fue súper agradable y creo que les podrá ser muy interesante. Te envío un enlace por si tú quieres distribuirlo, Vanessa. Claro, claro. Hay la antología acaba de salir una antología de cuento de mujeres que ella antologó. Sí, efectivamente, creo Sí, que nos habló de eso ahí. a punta de linterna o algo así, que yo ya está en Gandhi, por si gustan. Sí la conozco. Yo te he enviado al WhatsApp si quieren ese material y me Perfecto, gustaría mucho claro, para escucharte. Y ya nada más para despedirnos rápido, Paola, y ya nos vamos. Paola Ambris. Ay, hola, perdón. Yo justamente iba a preguntar eso, de qué escribía
acerca de que escribía, si escribía de Rusia o escribía de Jorge, ¿qué escribía? Pero Bueno, sí ya habían mencionado un título en la sesión pasada del coronavirus, pero no sé en qué te enfocas, en qué se bueno, enfoca. yo sobre Rusia escribo habitualmente ensayos y hago columnismo para los diarios. Si a alguien interesa, pueden entrar en mi web, que es eltonodelavoz.com, así como suena, eltonodelavoz.com. Y aunque no la tengo tan actualizada como debiera, ahí encontrarás, Paola, algunas de las cosas que voy escribiendo sobre Rusia. Ya, muchísimas gracias. Estoy encantadísima de verdad con las charlas. No falten la próxima, por favor. Nos No, vemos. no. Ya está, No ya lo puse falta. en tonodelavoz.com, ahí está en el chat. Y les agradezco primero, Jorge, de verdad, otra vez. Gracias por este manjar ruso. Y a todos ustedes que nos están acompañando, esperamos ya concluimos la próxima sesión y no nos lo vamos a perder por nada del mundo. Pasa bonita noche, Jorge, y nosotros buenas tardes acá en México. Muchas gracias. Gracias por el interés. Buenas de verdad. noches, buenas tardes, bye. Bye. Adiós. Muchas a todos. gracias. Bye. Bye, bye, Vero, Eva. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Evita.